Feliz tercer domingo de Pascua, queridos hermanos y hermanas en el Señor Jesús. Les invito para que desde ahora coloquen sus intenciones allí al pie del canal en YouTube, Padre Ricardo Prato, para así poder orar juntos como una sola familia, como una sola iglesia, ya que ustedes son miembros de esta comunidad parroquial a través del canal en YouTube. Hoy la palabra de Dios nos trae un mensaje de ánimo, de fortaleza, para que dejemos el miedo, para que dejemos el temor, para que dejemos las preocupaciones ante las diversas circunstancias y momentos difíciles que nos presenta la vida. Y por eso les invito para que con el corazón dispuesto, olvidándonos de todo menos de Dios, podamos recibir el mensaje de la buena noticia de Jesús, un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo, un mensaje de confianza en Jesús. Sean bienvenidos a esta santa celebración eucarística. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel, solo Él. Alzar nuestras manos, batirlas a Él y decirle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y el amor de Jesucristo, que ha resucitado, esté con todos ustedes. Celebramos, queridos hermanos y hermanas, esta Santa Eucaristía del tercer domingo de Pascua. Pascua significa el paso de Jesús por nuestras vidas. Jesús que pasa sanando, Jesús que pasa dándonos confianza, reconfortando, dándonos las fuerzas que hemos perdido por el pecado. Y les invito para que pongamos nuestras intenciones, nuestras necesidades, para que nos mostremos, sí, quizás débiles ante Jesús, y para que después de esta celebración nos dé fortaleza, nos dé ánimos para seguir el camino de la vida. Encomiendo en esta Santa Eucaristía la salud de Eder Alegría, Melisa, Jaime, Jingosa, Juan Carlos González, por el Padre Juan Antonio y por el eterno descanso de Graciela Hernández y José Olivera. Pedimos, queridos hermanos, ahora perdona a Dios de nuestros pecados, las mentiras, el egoísmo, la envidia, nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad hacia el prójimo. Pedimos perdón a Dios de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos aguardar llenos de júbilo y esperanza el día glorioso de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con amor y cariño la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En ti, Señor, confío, aleluya. En ti, Señor, confío, aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiádate, escucha mi oración. En ti, Señor, confío, aleluya. Admirable en bondad ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado. Por eso en Él confío. En ti, Señor, confío, aleluya. En paz, Señor, me acuesto y duermo en paz, pues solo tú, Señor, eres mi tranquilidad. En ti, Señor, confío, aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero Él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer por pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer?
Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Pedimos al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, que abra el entendimiento, como nos lo dice hoy el Evangelio, para entender el mensaje de Jesús, la buena noticia de Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, así guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy escuchamos en el Evangelio que los discípulos regresan de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles para contar lo que había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Aquellos discípulos salieron huyendo llenos de tristeza, de miedo, caminando errantes rumbo a una aldea. Es decir, errantes significa de que no daban a dónde ir, sino vamos a ver a dónde llegamos. Como muchos hombres y mujeres que caminan de diferentes partes del país, errantes para buscar un mejor futuro. Quizás aquellos discípulos también viven esa experiencia de encontrar algo diferente. Vuelvo y repito, huyen llenos de tristeza, de miedo, caminando errantes a esa aldea. Y es quizás la experiencia que muchos hombres y mujeres viven en nuestro país. Y no solamente referirnos a quienes caminan para buscar un mejor futuro en otro país, incluso en la ciudad, en otras ciudades del país, sino es también de aquellos que viven errantes, que viven tristes, que viven huyendo de la persecución. ¿Y de cuál persecución podemos hablar también? Precisamente de esa persecución que hay incluso dentro de la familia, dentro del hogar. Una persecución que nos hace sentirnos alejados, distanciados incluso del mismo Dios. Habiendo perdido las esperanzas y razones que encontramos, son aquellas de las que les hablo, diciendo a lo mejor que no encontramos ánimo, motivación, fortaleza, confianza en quienes viven alrededor nuestro. Y por eso vivimos en un mundo en donde pues vamos recibiendo lo que el mundo nos va ofreciendo. Y por eso el mundo que vive precisamente en el pecado, en el egoísmo, en la soberbia, es aquello entonces de lo que se recibe, aquello que podemos a lo mejor creer que es lo que nos hace falta, aquello que recibimos que no es de Dios, lo recibimos pues porque hay un vacío, no está la presencia de Dios. Y fíjese entonces que viendo el ejemplo de los discípulos, viendo a los discípulos errantes, regresan para contarle a los otros discípulos, a sus compañeros, lo que habían visto y lo que habían oído. Y mientras van de regreso, la gran sorpresa es
que Jesús está presente nuevamente en medio de ellos. Y una frase que Jesús le dice a ellos, porque vuelvo y repito, estaban errantes, estaban afligidos, tristes, porque había muerto su maestro. La frase de ánimo que Jesús le da a ellos es: la paz esté con ustedes. Es la paz que Jesús siente después de la resurrección. Es la paz que una persona siente cuando ve al resucitado, cuando ve a Jesucristo. Pero más que ver a Jesucristo es cuando se cree en Él. Y fíjese por eso entonces lo que nos dice la lectura de la carta del apóstol San Juan. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Cuando Jesús nos dice, la paz esté con ustedes, le dice a aquellos que se esfuerzan por cumplir sus mandamientos. Conocemos muy bien de Dios, sabemos muchas teorías de Dios, pero quizás cuesta mucho vivir y practicar lo que conocemos de Dios, el testimonio, la verdad de Dios. Y por eso la gran invitación a que podamos nosotros ser capaces, valientes, a asumir los mandamientos de Jesús, porque cumpliendo los mandamientos de Jesús, en el cumplimiento de esos mandamientos, vamos a encontrar la paz que necesitamos ante la persecución, ante las injusticias, ante la enfermedad, ante el sufrimiento, ante lo que estamos viviendo en el hogar, en el trabajo, en la sociedad. Y luego fíjese lo que nos va a decir la experiencia de los apóstoles. Los apóstoles le dicen a quienes le crucificaron, a quienes crucificaron a Jesús, dice, ustedes saben, ustedes rechazaron al santo, al justo y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos y de ello nosotros somos testigos. ¿Y qué hace entonces un testigo? Un testigo es aquel que viendo lo que Jesús sufrió y a lo mejor afligidos reciben la paz de Dios. Un testigo entonces predica las oportunidades de Dios. Y fíjese entonces que a lo mejor todavía seguimos pensando en lo injusto que le hicieron a Jesús, crucificarlo. Y lo mejor que podemos pensar para aquellos que le crucificaron es que sean castigados. Pero fíjese entonces lo que dice Pedro, referente a quienes le crucificaron. Yo sé que ustedes han obrado por ignorancia. Nosotros hoy en día no hemos sentido quizás la paz que necesitamos por ignorancia, por temor, por miedo. Mire lo que dice entonces el Evangelio, no teman, soy yo, ¿por qué se espantan? ¿Por qué hay que tener miedo ante cualquier conflicto, ante cualquier problema? Aunque humanamente lo merezcamos por nuestras conductas, por nuestro mal comportamiento, Jesús se muestra misericordioso y por eso celebrábamos el domingo pasado la fiesta de la Divina Misericordia. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, decía Jesús. Y qué bonito entonces ver que para quienes han crucificado a Jesús, para quienes hoy están pagando las consecuencias de su pecado, hay perdón, hay misericordia de Dios. Y por eso no podemos entonces desaprovechar esta oportunidad que Dios quiere darnos de perdonarnos. Pero mostremos de verdad convicción. No actuemos como errantes, como que vamos a ver qué nos encontramos en el camino para aliviar las cargas. Y de seguro quienes nos encontramos en el camino, los discípulos, pudiéramos decir lo que rodaron con la gracia de Dios, con la suerte.
de que se encontraron nada más y nada menos que a Jesús, y quienes les levantó el ánimo, quienes les hizo volver a su tierra, les hizo volver a la vida, les hizo volver a la verdad. ¿Y cuántos hombres, mujeres, jóvenes, que los vemos errantes, alejados de Dios, buscando aliviar sus cargas, buscando aliviar sus penas, sus sufrimientos, en los amigos que me inducen a algún vicio, que me inducen al pecado? Encontramos a los hombres, mujeres, jóvenes y hasta los niños errantes, buscando aliviar las injusticias, las humillaciones vividas en sus hogares, en aquellos que le ofrecen drogas, vicios, en aquellos que les ofrece robar, extorsionar a los demás. Y hoy, queridos hermanos, la invitación es a que nosotros seamos los primeros en volver a Jesús, en volver de donde hemos venido, a dejar de ser errantes y a mostrarles a quienes andan errantes en el pecado, en su soberbia, en su egoísmo, mostrarles con nuestro ejemplo que regresar a Jesús es la mejor opción de vida para poder alcanzar de Dios su gracia y su misericordia. Dice Pedro, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Arrepentirse. Es lo único que Jesús nos pide a todos, arrepentimiento. Jesús no nos va a cobrar porque hayamos pecado. Jesús a los sumos sacerdotes no les cobró a quienes le crucificaron y no les pagó Jesús con insultos, con castigos. Ellos mismos estaban castigando por su soberbia, por no aceptar la verdad. Y nosotros, la sociedad cuando camina errante es porque está caminando en la mentira, en el fracaso, y está caminando hacia un abismo que les va a llevar a un hueco muy profundo, que es el lugar de castigo. Y entonces la invitación que Jesús nos hace es muy clara: no teman, no tengan miedo. Sí podemos salir de esa situación difícil que vivimos, sí podemos salir del pecado. A lo mejor los amigos, los amigotes, nos ofrecen cualquier cosa para resolver la vida. Y a lo mejor eso que le está ofreciendo los amigotes no es la voluntad de Dios. Jesús sí le garantiza a usted la seguridad, la tranquilidad, la estabilidad, la paz que Jesús le ofreció a sus discípulos. De modo que cuando Jesús nos invita a no tener miedo, no es otra cosa que dejar que nuestras vidas estén en las manos de Dios, estén en las manos de Jesús, que cada día confiemos en Él, que no nos dejemos robar lo más lindo que es la paz del corazón, la fe y la esperanza. Que no nos cansemos de buscar a Jesús. Dejemos de caminar errantes, porque el que camina errante por la vida, olvidándose de Dios, va a encontrar, entre comillas, cómo resolver la vida, pero eso va a ser temporal. Y cuando las cosas son temporales, pueden llevarnos al fracaso, a la decepción, a encontrar a lo mejor errantes, como decimos por allí, pañitos de agua tibia, para aliviar el tormento, para aliviar el sufrimiento, para aliviar los miedos, pero que quien regresa a Jesús arrepentido, quien regresa a Jesús va a encontrar la paz que le dio a sus discípulos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el día del Señor, como comunidad orante, supliquemos a Dios Padre, que siempre está atento a nuestras plegarias. Decimos todos, te lo pedimos, Señor. Para que la Iglesia, enviada a anunciar la alegría pascual, pueda difundir ampliamente su confianza en Jesús, en quien cree y espera, oremos, te lo pedimos, Señor. Para que una caridad activa haga visible también en Venezuela la fe que profesamos, sintiéndonos responsables los unos de los otros, oremos, te lo pedimos, Señor. Para que las familias y comunidades que se sientan paralizadas por el miedo y la angustia, acojan la fuerza que les trae el Cristo resucitado, oremos, te lo pedimos, Señor. Para que también hoy Jesús abra nuestro corazón al entendimiento de las Escrituras y nos haga testigos creíbles en su Evangelio, oremos, te lo pedimos, Señor. Para que cuantos participamos de esta Eucaristía, traigamos aquí todos los sufrimientos del mundo y ofrezcamos un sacrificio agradable a Dios, oremos, te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, que a lo mejor en algunas circunstancias hemos caminado errantes. Hoy los discípulos, en el Evangelio muestra que los discípulos caminaban errantes y Jesús se les aparece y les dice, la paz esté con ustedes. Y luego les abre el entendimiento para que a nosotros podamos estar dispuestos siempre a abrir el entendimiento y poder entender cuál es el camino de Jesús, que no es volver al pasado oscuro, sino es seguir buscando el presente brillante. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Acoge, Padre amado, nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela. Amén. Junto al altar de Dios presentaremos el pan y el vino. Y les invito para que junto a ese altar, el pan y el vino, ofrezca a lo mejor su vida que ha sido errante, para que esa vida ahora vuelva a Dios y sea agradable al Padre. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos, llenos de júbilo por la resurrección de tu Hijo, y concédenos participar con Él un día en la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque continuamente se ofrece por nosotros e intercede por todos ante ti, el que inmolado en la cruz venció la muerte y una vez muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas en tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados, aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo, derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, y cuantos murieron en tu amistad a través de los tiempos. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario Moronta, Juan Alberto, su obispo auxiliar, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, familiares, amigos, conocidos, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó.
Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz de Cristo el Señor esté siempre con todos ustedes. Nos damos fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Para una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Amén. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Las personas que no pueden comulgar repiten esta oración. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio agradecemos a Dios por el don de la vida. Damos gracias a Dios por la familia, por el trabajo, por la salud, por lo que somos y por lo que tenemos. Damos gracias a Dios por hoy enseñarnos en su palabra cuál es el camino a donde tenemos que volver. Damos gracias a Dios porque caminando errantes, Él ha salido a nuestro encuentro y nos ha hecho devolvernos de donde hemos venido. Damos gracias al Señor por esta Santa Misa, por alimentarnos, por nutrirnos y por fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. En silencio, demos gracias. Agradeciendo a Dios por todos sus beneficios, por todos sus favores, por acompañarnos, por salir a nuestro encuentro en medio
de esos caminos errantes que a lo mejor hemos vivido y que nos ha hecho devolvernos de dónde venimos. Decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Hemos tenido que cambiar la fecha para el telerradiomaratón Medicinas para Salvar Vidas, debido a los cambios de semanas radicales, semanas flexibles en nuestro país. Y hemos puesto una fecha más para este gran telerradiomaratón. El próximo 28 de abril estaremos llevando a cabo esta campaña Compartir, este gran telerradiomaratón en el estado Táchira, en Venezuela, para crear el gran banco de medicinas para el Táchira. Ya hemos ido entregando algunos medicamentos de aquello que hemos ido recibiendo a través del apoyo de los hermanos sacerdotes junto con su feligresía, a través del apoyo de muchos de ustedes que han puesto su granito de arena para poder entonces adquirir medicamentos a quienes lo necesitan. Y por eso reiteramos la invitación a que se sumen a esta bonita campaña, a que compartan el diseño, el arte que estamos preparando para que podamos hacer esta campaña una campaña productiva, una campaña próspera y que podamos entonces recibir las mayores ayudas posibles para ayudar a los más necesitados. El lema de Cáritas es ayúdanos a ayudar, y por eso que no nos cansemos de hacer caridad. Mientras más damos, más recibimos. Oremos. Te suplicamos, Señor, que esta Eucaristía que tu Hijo nos mandó a celebrar en memoria suya y en la cual hemos participado, nos una cada vez más con el amor y el vínculo de tu gracia. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dispuestos a dejar de caminar errantes y caminar con Jesús, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Feliz semana para todos. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Que Dios te bendiga.